Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, viernes, día 21 de enero, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos la sesión de hoy, última sesión de la semana. Como siempre, antes recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará, por tanto, como asesoría en materia de inversiones. Bien, permitirme antes de empezar con el análisis, recordaros que la semana que viene, viernes 28 de enero, tendremos un webinar gratuito a las 6:30 de la tarde, hora española peninsular, para poder analizar la sesión del mismo viernes con uno de los dos futuros, el que más juego haya dado en la sesión. Vamos un poco a prepararla para comentar algunos niveles que en estos vídeos no da tiempo a hablar de todo, a ver un poquito esos previsiones de movimientos que se hubieran producido en la sesión y a plantearnos y a pensar un poco en ellos, y vamos a ver opciones interesantes para haber aplicado en la sesión con un poco con vuestra participación, en la cual os animo a enviarme por mail vuestras operaciones de esa sesión, y si pues en la sesión lo comentamos de forma completamente anónima, por supuesto, para que sea pues mucho más didáctica y le saquemos todo el provecho posible. Para ello, pues os animo a participar en directo, porque los que asistís en directo son los que podéis enviarme vuestras operaciones y tener un poco también mi feedback para ver un poquito, pues comentar entre todos las operaciones que hayáis realizado. Y para ello os animo pues a apuntaros a través del mail info@elespejodeltrader.com. Podéis apuntaros al webinar hasta el mismo viernes 28. Venga, vamos a los mercados. Vamos a analizar primero aquí el futuro del mini SP500. Estrepitosa caída ayer, la que vivimos al final de la sesión. Ahora veremos en marcos menores los movimientos. Pero fijaros dónde estamos, en la media de 200 en el gráfico diario, en la media de 200 simple en el gráfico diario. También ahí coincide con ese nivel anterior de resistencia, que ahora un poquito ha polarizado resistencia, pero desde luego lo más importante es la media de 200. Ahí ya casi se puede dar por tocada, aunque pudiera incluso hacer algún tipo de nuevo testeo a la zona. Y tremendo, ya sabemos lo importante que es esta media, lo mucho que es tenida en cuenta por muchísimos, podría decir la mayoría de operadores, y por tanto su soporte es fuerte, pero su pérdida, si eso ocurriera, también. Y ahora veremos en el Nasdaq que el Nasdaq sí que la ha perdido. Así que ojo con este nivel, en los 4.420. Realmente tenemos soporte muy fuerte en diario y como se pierda la vamos a liar. Vamos a gráficos menores. Aquí tenemos el gráfico de 4 horas. Niveles simples en esta jornada. Los mínimos del día, media de 200 en gráfico diario. Principal soporte. Cuidado también en la sesión americana con posibles intentos de ruptura de esta zona. Podría ser a una zona a lo mejor también de búsqueda de operaciones largas si fuera el caso. Ahora veremos un poquito el porqué. Comentaros también, que no lo he dicho, que esta tarde no hay noticias macroeconómicas destacadas, pero sí que es el vencimiento de opciones y por tanto eso también condiciona la sesión y puede aportar volatilidad a ella. Bien, porque os decía que podría ser un punto de acumulación de compras. Tal vez no porque el precio ya tenga que ir mucho más arriba, que eso ya lo dirá el precio a medida que vaya rompiendo resistencias, es lo que quiere hacer. Lo que sí que tenemos por delante es la posibilidad de que el precio realice el pullback a esa zona rota en la sesión de ayer, esa zona de soporte, los 4.520, y por tanto una corrección clásica técnica. Así que este escenario de corrección se podría dar, con lo cual vigilemos, porque de momento ha corregido un hipo y se está dando la vuelta. Ahora aquí en España son las 12:30 de la mañana,
Así que un escenario podría ser un pullback a esta zona. Fijaros cómo ayer comentábamos, ¿no?, que se estaba iniciando una fase de lateralización en el marco de 4 horas, también, claro, está visible en 1 hora, y fijaros cómo se formó una zona que finalmente la podemos calificar, ¿no?, como zona de redistribución, puesto que le precede un movimiento bajista y su continuación también lo es, y una formación pues así más bien lateral, rectangular, que finalmente pues se rompió por la parte inferior, con lo cual los 4.520 ahora es la principal resistencia en la sesión. Si el precio superase esta zona, volveríamos un poco dentro de esta zona de redistribución. Entonces el nivel que adquiriría peso serían los 4.600 como zona de resistencia. Bien, en gráfico de 1 hora, poca cosa más a comentar. Aquí vemos la sesión del día, rebote, después de una continuación bajista hasta llegar a la media de 200, cierto rebote, que fijaros un poco en este trazado de retrocesos de FIBO, de este último impulso bajista de los máximos de ayer. La corrección es nada, ínfima, se ha tropezado con la media de 20, ahí se nos ha girado dejando los máximos del día en la zona de los 4.480, pero desde luego le queda recorrido para todavía incrementar esta corrección técnica. Tenemos el 38 ahí a los 4.490 aproximadamente, pero desde luego donde le confluye la principal resistencia, que es último mínimo y más a más 50% de retroceso, pues lo tenemos aquí, en los 4.500 más o menos 20, 4.518, 4.520 más o menos. Está la principal resistencia en la sesión de hoy y esa posibilidad de que el precio llegue a ella realizando un pullback técnico. Si se pierden los mínimos del día, mal asunto, ¿eh? Aquí está la media de 200 simple muy cerquita, así que cuidado con esta zona. Vámonos al Nasdaq, donde podremos ver pues un empeoramiento de su aspecto técnico respecto al S&P 500. Aquí ya estamos viendo pues una fuerte caída, también un poco ayudado por esos, a los resultados y esa reacción del mercado a la publicación de resultados de Netflix, donde está cayendo fuertemente, y eso pues también ha arrastrado mucho al resto de componentes del sector tecnológico, entre ellos, pues claro, luego evidentemente afecta al índice. Y aquí vemos lo ocurrido, media de 200 simple perdida en la sesión de ayer. Ahora, por tanto, esos 15.020 son la principal resistencia. Tratándose además de la media de 200 simple que se encuentra aquí, es probable que el precio realice un pullback. Estos movimientos son probables. Evidentemente, ciertos seguros, aquí no hay nada, pero probable que lo realice. Si lo realiza el Nasdaq, lo realizará el S&P 500. Por tanto, eso todavía refuerza más la posibilidad de ese pullback que he comentado en ese otro índice. El precio ahora mismo se ha apoyado en el Nasdaq en un soporte técnico. Aquí lo tenemos. Zona, lo veremos mejor en marcos menores. Se trata aquí de este mínimo que dejó en octubre, en esta formación de doble suelo, pues ahí se nos ha frenado dejándonos los mínimos del día. El siguiente soporte ya estaríamos hablando de los 14.400 mínimos de octubre, y si incluso se perdiera ese nivel, que eso ya en el S&P 500 sería realmente catastrófico porque ya estaríamos perdiendo la media de 200, pero el soporte siguiente se encuentra en los psicológicos 14.000, donde además se le confluye un soporte técnico importante. Fijaros, el aspecto técnico, un poco esa zona de máximos aquí en gráfico diario que fue roto en junio. Así que ahí tenemos el panorama. Vámonos al gráfico de 4 horas. Parecido al S&P 500, con esa característica de que la media de 200 en diario aquí sí que se ha perdido. Y lo mismo, zona de redistribución, dejada en la sesión del 19 y de ayer, rota por la parte inferior. Ahí tenemos una serie de directrices bajistas que se van acelerando, por eso he marcado un poco las dos, aquí que lo veremos mejor en diario, la principal, y luego la aceleración bajista desde los máximos de aquí en la sesión del día 22, y estamos viendo pues después de todo el impulso bajista de ayer, de momento una corrección muy pequeñita. Aquí en 1 hora he remarcado que en esta resistencia, ahí en los 15.000,
se encuentra la media de 200 en diario. Es una zona tremenda ahora mismo de resistencia y una zona que es como un imán probablemente, ¿eh? Ojo, yo se me pongo la palabra probable, porque es muy probable que el precio teste esa zona. Y aquí se decidirá todo el pastel. Si esta zona polariza a resistencia siguiendo la estructura técnica que tiene ya ahora y además con el refuerzo de la media de 200, que es muy probable que a la primera ocurra eso, porque va a ser difícil ahora superar al alza ese nivel. Podríamos ver una primera llegada y una primera reacción bajista, pero luego volvería probablemente a atacar esa zona y ahí se decidirá un poco todo lo que pueda suceder en los siguientes días. Pero mientras esta zona resista, la estructura bajista es la que impera y el nivel que mantendría y daría continuación a la tendencia bajista pues está en los mínimos del día de hoy, que son los 14.600. Si se pierde esta zona, pues ya hemos comentado los soportes siguientes. He trazado también FIBO de este último impulso bajista y también podemos ver cómo le confluye el 50% retroceso en estos 15.000 comentados en todo este movimiento. Así que vamos a ver qué nos deja la sesión de hoy. Cuidado con el vencimiento de opciones, puede dar volatilidad extra a la sesión y veremos a partir de la semana que viene, con eso pasado, pues cómo se desarrolla todo. Así que niveles importantísimos en la sesión, mínimos del día para esa continuación bajista y pérdida de la media de 200 en gráfico diario en el S&P 500 y la resistencia principal tanto en uno como en otro, pero todavía con más refuerzo en el Nasdaq, ya que se trata también del nivel donde se encuentra la media de 200 en diario. Que tengáis un feliz fin de semana, que descanséis, nos vemos el lunes. Buen fin de semana.